Bienvenidos hermanos y amigos a un nuevo video en vivo. Gracias por estar allí. Si no me conoces, soy René Acuña, pertenezco al Avivamiento Emanuel Jehová mi Guerrero. Y bueno, la Biblia dice siempre que las cosas que hagamos, las obras que hagamos, debemos encomendarlas a Dios y que todo debemos hacerlo para Dios y en el nombre de su Hijo. Así que voy a encomendar esta obra a Dios para que sea bendiciendo y protegiendo esta transmisión. Con el permiso de ustedes, Padre nuestro poderoso, en nombre de Jesucristo me dirijo a usted, Padre, para pedirle que usted, Dios nuestro, sea bendiciendo y protegiendo esta transmisión en vivo, Padre Santo, y que sea su Espíritu, Padre, el que dirija las palabras y todo lo que haga aquí en esta transmisión, Padre Santo poderoso, y que así sean bendecidas para aquellas personas que accedan a este video y que aquellos que no tienen la salvación, Padre, alcancen la salvación, Padre, por medio de estas palabras, Padre, y de lo que aquí yo les presente a ellos, Padre Santo. Se lo pido con fe, Padre, como usted quiere, y se lo pido en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Bueno, gracias por estar allí, Dios los bendiga, y aquí nuevamente trayendo palabras de bendición, porque las cosas que digo están fundamentadas en la palabra de Dios, y lo que Dios nos dice es para bendecirnos, solo que tenemos que ponerla en práctica en nuestras vidas, y conforme a lo que hagamos, así será nuestra recompensa, es lo que dice Dios en su palabra. Bueno, quería contarles un poco que por ahí me han preguntado si yo pertenecía a este avivamiento, al Avivamiento Emanuel Jehová mi Guerrero, y algunos por ahí no creían. Bueno, yo hace años que conozco este avivamiento, lo conocí por YouTube y es un avivamiento que me gustó mucho porque vi manifestarse a Dios allí y bueno, yo quería formar parte, pero como estaba en Ecuador y yo soy de Argentina, eso físicamente no podía. Pero este año yo me animé y le pedí al líder del avivamiento, al pastor Abraham, si yo podía formar parte. Y él me recibió, me aceptó y me recibió. Así que para aquellos hermanos y amigos que por ahí no saben, bueno, yo les quería comentar eso. Y también le pedí permiso, le pedí si podía usar el lema en mis videos. Y él me dijo que sí, pero me puso ciertas condiciones. Él me dijo que si era para edificación y para salvar las almas, que yo podía hacerlo. Y precisamente eso es lo que yo hago en mis videos. Yo busco edificar a las personas y busco que las personas que no tienen la salvación de Dios lleguen a eso. Así que es algo que vengo haciendo hace muchos años ya. Van 7 años que estoy en el camino de Dios y bueno, y también durante esos 7 años yo he buscado una iglesia donde se viva la palabra, como está ahí. Y tampoco he podido encontrarlo, he buscado aquí en mi pueblo, aquí en mi provincia. He recorrido la capital buscando iglesia donde se viva la palabra y no pude encontrar. También es cierto que la iglesia perfecta es la de Cristo, la universal, pero aquí en la tierra es muy difícil que encontremos una iglesia perfecta. No lo hay. Pero bueno, este avivamiento, esta iglesia, Avivamiento Emanuel Jehová mi Guerrero que yo conocí, es un avivamiento donde se busca vivir la palabra, la sana doctrina, y algo que a mí me agradó. Entonces, por eso yo deseé formar parte de este avivamiento, porque yo debemos vivir la palabra como está aquí, plenamente. Eso es lo que debemos buscar. Cualquier seguidor de Cristo e hijo de Dios debe buscar vivir lo que está en la palabra completamente. Y eso es precisamente lo que yo encontré en este avivamiento. Por eso me agradó y por eso quise formar parte. Pero fue recién este año que yo me animé y le pedí al líder, el pastor Abraham, el cual me recibió. Nada más quería comentarle un poco eso para aquellas personas que no saben, para aquellos hermanos del avivamiento que no saben, y bueno, contarles un poco lo personal de cómo yo llegué a este avivamiento. Y está creciendo aquí en Argentina, está creciendo de a poco. Mando un saludo para la hermana Mirta, el hermano Mario, también al hermano Fabio y Jessica, que son los que estamos empezando, junto con ellos estamos empezando aquí en Argentina. Y bueno,
que sea Dios usándonos. Este es un avivamiento que está creciendo mucho en todo el continente y va para llegar a más naciones. Es un avivamiento muy poderoso, es donde pues Dios habla al hombre mediante sus ministros, habla al hombre, da sus mensajes. Es más, esto que ha pasado este año, ya Dios lo había anunciado en este avivamiento hace 4 años antes. Y bueno, es un avivamiento muy poderoso donde Dios habla a su pueblo. Y bueno, contarle también he aprendido cosas. Siempre vamos aprendiendo en el camino de Dios, siempre vamos aprendiendo. Por ejemplo, mis primeros videos yo no predicaba con la Biblia abierta. Me han enseñado que debo predicar con la Biblia abierta. También me han enseñado que debo orar al comienzo y al final de cada prédica. Y bueno, así vamos aprendiendo y así otros hermanos también nos van enseñando. Y bueno, no somos perfectos. Cada día vamos aprendiendo cosas y nos vamos perfeccionando. Debemos buscar eso, debemos buscar mejorar todo eso. Eso es algo que todos debemos hacer. Debemos buscar mejorar como personas. Y con Dios eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Y bueno, hermanos y amigos, contarle un poco de eso. Quería hacerlo. No acostumbro, pero bueno, hoy quise comentarles un poco de estas cosas. Y bueno, les invito a que le den me gusta a mi página. Si quieren apoyar esta obra que estamos haciendo, que hago para Dios. Esto no lo hago por dinero. Ya lo he dicho en unos de mis videos que esto no lo hago por dinero. A mí no me pagan nada. Tampoco lo hago por fama. Pero el cristiano, el seguidor de Cristo, tiende a ser conocido. Pues el seguidor de Cristo tiene una orden. Y es que debe llegar a muchas personas y llevar el mensaje de salvación. Así que de todas formas, un seguidor de Cristo tiene que ser conocido. No es que buscamos fama, sino que buscamos llegar a muchas personas para que conozcan el mensaje de salvación, para que conozcan a Cristo, para que conozcan a Dios. No es por fama. O sea, bueno, hay algunos que lo hacen por dinero, eso sí. Hay personas que se dicen cristianos, que se dicen seguidores de Cristo, pero lo hacen por dinero, lo hacen por fama. Pero no es mi caso. Yo sí busco llegar a muchas personas. ¿Por qué? Para que conozcan el Evangelio y para que alcancen la salvación. Eso es lo que nos manda la palabra. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. O sea, sí o sí, todo verdadero cristiano tiene que ser conocido por muchas personas porque tiene que llevar el mensaje a muchas personas. Y hoy en día el Internet es un medio muy útil para llegar a distintas partes del mundo. Bueno, le iba a decir que le invito a que le dé me gusta a mi página si quiere hacerlo para apoyar esta obra que es para Dios, y también estar al tanto de las demás publicaciones en vivo, videos musicales y distintas publicaciones de bendición. También le invito a que se anime y comparta este video. A veces cuesta compartir las cosas de Dios, pero el reino de Dios y las cosas de Dios, el camino de Dios es para los valientes, los que se animan. Así que le invito a que se anime y comparta. Así muchas personas son bendecidas por estas palabras y también es una buena obra que usted puede hacer. Solo le da a compartir. Bueno, voy a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es: nada inmundo entra al reino. La mayoría queremos entrar al reino, ¿no es cierto? Creo que todos queremos entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. El ser humano tiene dos alternativas: o condenación eterna o salvación eterna. No hay más alternativa. La Biblia, la palabra de Dios, no enseña otra cosa. Solo enseña esas dos alternativas. Y a uno de esos lugares el hombre irá a pasar la eternidad. Pero la mayoría creo que estamos bien psicológicamente, por decirlo así. Queremos ir al reino de Dios. Pero al reino de Dios dice la Biblia que nada inmundo entrará. Así dice la Biblia, y le muestro con el verso bíblico. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, este verso dice claramente que nada inmundo entrará al reino de Dios. A eso se refiere. Y se refiere a las personas. Pues las personas pueden ser inmundas. ¿Qué es lo que hace inmundo al hombre?
es el pecado. El pecado es lo que nos vuelve inmundo. Y naturalmente tenemos esa condición porque, naturalmente, valga la redundancia, somos pecaminosos. Tenemos esa naturaleza caída, esa naturaleza débil, esa naturaleza de pecado que nos lleva a hacer lo malo, es algo innato que traemos. Así que naturalmente tenemos esa condición de ser inmundo por el pecado. El pecado es lo que nos vuelve inmundo. ¿Y qué causa el pecado en nosotros? El pecado es la gran maldición del hombre, es el gran problema del hombre, porque el pecado es lo que nos divide de Dios. Nos divide de Dios, por ende de todas sus bendiciones en esta vida. Y lo peor de todo, que si morimos con los pecados, nos separa de Dios por la eternidad. Ese es el gran problema del hombre, el pecado. Es lo que nos vuelve inmundo. Y bueno, nada inmundo podrá entrar al reino de Dios. Así que hay que solucionar el problema del pecado. También vemos ese claro efecto del pecado, lo vemos en Jesús. Lo hemos visto en Jesús. La Biblia nos enseña que Jesús mismo sufrió esa consecuencia del pecado en él. Pues Jesús cargó con nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Y él ahí sufrió ese efecto del pecado, esa causa del pecado. Y él dijo lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es por el pecado, pues Jesucristo cargó con nuestros pecados en la cruz y Dios lo desamparó en ese momento. Pero bueno, ahí queda claro que el pecado nos separa de Dios. Bueno, hay otros versos que quería mostrar que hablan de que el pecado nos vuelve inmundo. Dice así estos versos, dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todos estos son pecados y salen del corazón del hombre. Y dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. Bueno, nuevamente vemos que el pecado es lo que nos contamina, lo que nos vuelve inmundo. Y nada inmundo, repito, entra al reino de Dios ni tiene comunión con Dios. Dios es santo, 3 veces santo. Y Dios no tiene comunión con lo inmundo, no puede ser. Y vemos que el pecado nace en el corazón del hombre. Por eso dice la Biblia que guardemos nuestro corazón, que cuidemos nuestro corazón. Dice así: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos cuidar nuestro corazón, debemos limpiar nuestro corazón. Porque conforme a nuestro corazón será nuestra vida y será lo que tengamos. Si tenemos un corazón sucio, lleno de malos pensamientos, malos deseos, eso es lo que haremos. Y eso nos llevará a pecar y a vivir en pecado si no hacemos algo. Y si morimos así no perdemos eternamente, porque el pecado nos lleva a la condenación eterna. Por eso hay que cuidar y limpiar nuestro corazón. Y eso solo podemos hacerlo con Dios en nuestras vidas, con Jesucristo en nuestro corazón. Así que hay que limpiar el corazón. Solo podemos hacerlo con Dios. Bueno, la Biblia también en una parte nos da una lista de quienes no entrarán, una pequeña nómina, porque la lista esta puede extenderse más. Bueno, de quienes no entrarán al reino de Dios. Y son los pecadores, aquellos que practican el pecado. Ahí le muestro, dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La lista puede seguir, pero con esto nos damos cuenta que los hombres que viven en pecado no entrarán al reino de Dios. Debemos procurar no estar en esta lista, ni también debemos procurar no tener una vida de pecado. No practicar el pecado. De todas formas, uno al venir a Cristo no significa que ya no peque más, porque somos imperfectos y podemos equivocarnos. El problema es vivir en el pecado, vivir practicando el pecado o pecar intencionalmente. Así que bueno, vemos nuevamente que los pecadores, los que viven en pecado, no tendrán parte en el reino de Dios. También la Biblia nos muestra que el pecado nos viste de vestiduras viles.
El vivir en pecado nos viste de vestiduras inmundas, malas, ante Dios. Así le muestro con los versos bíblicos. Dice así: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Estos versos nos enseñan que el pecado, como dije, nos hace vestir de vestiduras inmundas. O sea, nuevamente todo apuntando a que el pecado nos vuelve inmundos. Y el problema, como dije, es que nada inmundo entra al reino de Dios. Y de eso es el tema que estoy tratando. Y el pueblo de Dios, en la Biblia nos habla de que el pueblo de Dios es un pueblo limpio. O sea, el pueblo de Dios es quien forma parte o formará parte del reino de Dios. Y es un pueblo limpio, no es inmundo, porque nada inmundo entra al reino de Dios. Así que debemos buscar ser limpios espiritualmente. Y les muestro que el pueblo de Dios es un pueblo limpio con la Biblia. Dice así: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la iglesia gloriosa de Dios, o sea, el pueblo de Dios, que no tiene mancha, y tampoco no tiene ni arruga ni cosa semejante. Así que, como verá, el pueblo de Dios es un pueblo sin mancha, es un pueblo limpio. Y es lógico, porque el pueblo de Dios va a formar parte del reino de Dios y tiene que ser, por ende, un pueblo limpio, porque nada inmundo, repito nuevamente, entrará al reino de Dios. Así que ese es un problema, un gran problema. El pecado es lo que nos vuelve inmundo, pero gracias a Dios hay solución. Literalmente, gracias a Dios hay solución, y hay algo que limpia esta inmundicia del pecado. O sea, hay algo que soluciona este gran problema del hombre del pecado, y es la sangre de Cristo. La sangre de Jesús nos limpia. Le muestro con los versos de la Biblia. Dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, aquí tenemos la única forma de solucionar este gran problema del hombre, que es el pecado que nos vuelve inmundo, y es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es lo único que puede limpiarnos de nuestros pecados, y así estar limpios y así tener comunión con Dios en esta vida y en la vida eterna. Y solamente se recibe de una manera. Hay que poner nuestra fe en Jesucristo, y hay que vivir de acuerdo a esa fe. Hay que poner por obra esa fe, y así recibiremos la limpieza de nuestros pecados. También otro verso bíblico nos habla al respecto y dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, aquí también vemos cómo pueden ser borrados nuestros pecados, con el arrepentimiento y la conversión. O sea, arrepentimiento también significa cambio de rumbo, ¿no es cierto? Debemos cambiar nuestra vida, esa vida mala, cambiarla por una vida buena, agradable a Dios. De eso también trata la conversión, convertir nuestra vida mala en una vida buena, agradable a Dios, viviendo de acuerdo a lo que Dios nos dice, poniendo nuestra fe en Jesucristo. Y así, porque esas son las condiciones, y así serán borrados nuestros pecados, esas manchas espirituales. Y así podremos tener comunión con Dios, como dije, y si morimos limpios, podremos entrar al reino de los cielos, porque nada inmundo entra al reino de Dios. Hemos visto que el pecado nos hace vestir de vestiduras inmundas. Por eso la Biblia nos muestra cómo debemos vestirnos, espiritualmente hablando, y dice lo siguiente, dice: vestíos pues como escogidos de Dios. También dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. También dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En sí, debemos vestirnos de Jesucristo. ¿Qué significa
buscar ser como Jesús, porque Él es el ejemplo de todo hombre. Todos debemos buscar ser como Jesús. ¿Cómo podemos imitar a Jesús? Porque no vamos a llegar a ser como Él, obviamente, ¿no es cierto? Eso ya se sabe. Pero ¿cómo podemos imitarlo a Él? Mediante su espíritu, teniendo su mismo espíritu. Él tenía el espíritu de Dios. Nosotros también podemos recibir ese espíritu. Y así, teniendo el espíritu de Dios, nosotros también vamos a parecernos a Jesús. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se recibe por la fe y por la obediencia, es lo que dice la Biblia. Así que usted debe tener fe en Dios, en su palabra, y ser obediente, y Dios le dará su espíritu. Y así podrá imitar a Jesús, porque es así como podemos imitar a Jesús. Y el Espíritu de Dios nos da amor, cualidad de Jesucristo. Nos da obediencia, cualidad de Jesucristo. Nos da humildad, mansedumbre. Y así podemos parecernos a Él. Y así nos vestimos con esa vestidura y nos quitamos esa vestidura inmunda del pecado. Bueno, hermanos y amigos, he llegado al final del mensaje. Bueno, como siempre, transmitirle el buen mensaje, la buena noticia de nuestra salvación, como siempre lo hago en mis videos, así que voy a transmitirle esa buena noticia, que es Jesucristo. El gran problema del pecado, como estuvimos hablando, tiene solución y es Jesucristo, ese pecado que nos separa de Dios en esta vida. Y si morimos con ese pecado nos separa por la eternidad, tiene solución y es Jesucristo. Así que le invito, hermano y amigo, a que ponga su fe en Jesucristo y comience a vivir para Él. Y así sus pecados serán borrados y usted podrá tener comunión con Dios en esta vida. Y Dios lo bendecirá. Y también le dará la gran bendición que es la vida eterna en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y así también se salvará del castigo eterno, de la perdición. Así que nuevamente, hermano y amigo, le invito a que acepte a Jesucristo en su vida y comience a vivir para Él. No deje para mañana, que mañana puede ser tarde, dentro de unas horas puede ser tarde. Y una vez que se muere, ya no hay más oportunidad. Esta gran decisión hay que tomarla en vida. Es la más importante decisión que usted puede tomar. La mejor decisión que puede tomar el hombre es aceptar a Cristo y vivir para Él. Es la mejor decisión. Hágalo. No deje para mañana. Bueno, nuevamente le invito a que le dé me gusta a mi página si no le ha dado. Le invito a que comparta el video si esta palabra de bendición llega a más personas. Y bueno, voy a dar gracias a Dios por esta transmisión, por esta prédica que Él me ha permitido. Padre nuestro poderoso, le doy gracias, Padre, por esta prédica, por esta transmisión, por estas palabras que su Espíritu, Padre Santo, ha puesto en mí. Que sean bendecidas, Padre, todas aquellas personas que accedan a este video, que alcancen la salvación a aquellos que no tienen, Padre Santo poderoso. Muchas gracias, Dios nuestro. Se lo pido y se lo digo, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos y amigos, como siempre, muchas gracias. Saludos y que Dios los bendiga.